Bueno, muy buenos días a todos los que no han podido saludar. Es una alegría compartir este domingo la palabra del Señor. Un saludo a los hermanos del Zoom, a la iglesia de Costa Rica que siempre están ahí pendientes de nosotros. Hubo bautismos en la iglesia el domingo pasado en Costa Rica. Ya tengo los videos, solo que bueno, ya lo pasaremos el próximo domingo. Así que felices estamos de lo que Dios va haciendo también en otros lugares. Amén. Y también estamos felices de lo que Dios está haciendo en estos lugares. Qué bueno. Como decía el hermano Iván, que cuando Pedro predicó se convirtieron más de 3.000, ¿no? Yo ruego que esta mañana, si hay alguien que todavía no tiene a Cristo, puedas recibir a Cristo hoy en tu corazón. Amén. Hoy vamos a hablar de un evangelista, por la fe, esta serie que está llegando ya a su fin. Hoy un personaje que muy conocido, pero que realmente nos va, espero, por la gracia del Señor, a hablarnos profundamente al corazón del llamado de nuestras vidas, ¿sí? Estoy hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Así que le invito a que vayamos a la palabra de Dios esta mañana. A Marcos, por ejemplo, vamos a comenzar en Marcos, que es el resumen más corto de la vida de Juan. Y se llama Juan el Bautista porque una de sus funciones principales fue el bautizar. No fue la única, porque su principal función fue predicar el Evangelio, predicar el anuncio de la venida del Salvador. Y el bautista es porque se dedicó, como te digo, a bautizar, ¿no? Su función más conocida es que él se llamó así el bautista, ¿no? Por el tema de que él bautizaba. Amén. Así que, y si te tengo que decir un título para ponerle a este sermón, sabemos que es por la fe y la serie, pero hablando de este hombre, podemos aprender lo que es la grandeza. ¿Qué es la grandeza? Si yo te pregunto hoy en día qué es la grandeza, o qué es la grandeza para este mundo, te dirán, alguien grande es alguien famoso, alguien grande es alguien con poder, alguien grande es alguien muy influente, es alguien que es rico. Hay muchos conceptos de lo que significa la grandeza en este mundo. Pero vamos a ver qué es la grandeza según Dios. Y lo vamos a ver a través de este hombre. Así que vamos a leer el pasaje, Marcos capítulo 1, ¿sí? Hasta el versículo del 1 al 8. Es la síntesis de la vida de Juan, pero vamos a estar yendo a Lucas, vamos a estar yendo a Mateo, vamos a estar yendo a Juan, porque en los evangelios nos relata detalles, pistoletazos de la vida de este gran hombre. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Realmente vemos allí un resumen, ¿no? Un bosquejo, por decirlo así, de Juan. Sabemos que Marcos es un evangelio como resumido. Él se dedica no a la parte tan teológica de los evangelios, sino a la parte práctica, ¿no? Del ministerio de Jesús. Y vemos ahí claramente que Juan el Bautista fue, podríamos llamarlos, el pionero de los evangelistas, ¿no? El primero que salió, digamos, allí evangelizando, ¿no? Con el evangelio, el evangelio. Recuerden que este tiempo había pasado 400 años de silencio, ¿no? Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Pero claro, acá nos nombra a Isaías. Isaías 700 años antes había profetizado de Juan el Bautista. Pero había pasado 400 años desde que Dios había guardado silencio. Imagínate, después de Malaquías, ¿no? La última de la profecía. Si ustedes van a Malaquías, vamos allí a Malaquías, por favor. Vamos allí. El capítulo 3 de Malaquías, esta última profecía del libro de lo que nosotros llamaremos el Antiguo Testamento,
Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, y a quien decís vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Recuerdan que cuando venía o se acercaba en la antigüedad un rey o iba a visitar un rey a una ciudad o a otra, era anunciado por un mensajero. Viene el rey, viene el rey. Se mandaba un mensajero para anunciar. Juan el Bautista tuvo la misma función. Venía anunciando del rey que venía, el Mesías esperado. Después de Malaquías, imagínate, el pueblo esperando 50 años, nada. 100 años, nada, silencio. 100, 200, 300, 400 años en silencio. Y Dios irrumpe en la historia otra vez después de 400 años con Juan el Bautista. Fíjate que el pasaje de Malaquías dice algo muy importante. Dice, el cual preparará delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Lo que está hablando ahí súbitamente no está diciendo que iba a ocurrir en ese momento, sino que iba a ocurrir inesperadamente. En un momento de la historia surgiría Juan el Bautista. Y ustedes saben que la historia de Juan el Bautista, ¿no? De su nacimiento. Y yo quería hablar primeramente, como primer punto de sermón, ese nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Este hombre extraordinario, este hombre, ¿no? De esos héroes que nosotros tenemos en las Escrituras, tuvo un comienzo milagroso, ¿no? Y lo podemos leer allí en Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 1. Hoy vamos a ver en todos los evangelios, casi en todos los primeros versículos de los evangelios. Lucas 1, Juan 1, Lucas capítulo 1, versículo 7. Leemos allí. Estamos preparados porque vamos a buscar muchos textos que nos van a hablar directamente de este personaje. 1:7. Pero, bueno, mejor dicho, voy a hablar del versículo 5 para que nos pongamos en contexto, que alguien quizás no escuchó nunca esta historia. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y estaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero fíjate, no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios según el orden de su clase, esto para que se pongan en contexto, está aquí, cada 2 años, 2 semanas, ¿sí? Una vez al año, por 2 semanas, según el orden del orden sacerdotal de la casa, en este caso de Abdías, ¿no? El sacerdote tomaba la función de sacerdote, eso por 2 semanas, cada uno según el orden de las familias de Aarón, ¿sí? Entonces, le tocaba justo a Zacarías. En este caso tocó a Zacarías, según el orden de Abdías. Entonces, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, ¿no? Fíjate que el versículo... seguimos leyendo, así no nos paramos la historia. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿no? Hasta allí nomás, pero fíjate que este anuncio, ¿no? Tenemos que leer hasta el 18, pero aún sigue avanzando el versículo 15 al 17, dice otro dato fundamental, el versículo 76, fíjate lo que dice. Y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, ¿sí? Y tu niño, esto lo dice Zacarías, profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Y por qué resalto esto? Y tu niño, que habla de Zacarías, ¿saben por qué? Porque después del anuncio, estoy avanzando en la historia porque vayamos a aprender más de la vida de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando le hizo el anuncio del ángel? Zacarías no creyó.
tuvo incredulidad y el ángel lo dejó mudo hasta el nacimiento de su hijo. Por eso después dice el versículo 76, y tu niño, ahí habla. Zacarías le dijo, y tu niño, recién ahí habló, después que nació Juan el Bautista, ¿no? Así que son detalles que hablan de lo milagroso, de lo extraordinario que fue el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora vamos a hablar un poquito también del ministerio, ¿no? El ministerio de Juan el Bautista. Dios rompe el silencio en la historia. Fíjate que él nace extraordinariamente, luego de adolescente, de joven, se va al desierto, ¿sí? Pero no solamente que se va al desierto, sino que se va y andaba vestido con, ¿cómo dice que andaba vestido? Con ropa, así nomás, con pelo de camello, un cinturón y comía caviar. No, langostas y miel silvestre, ¿no? Fíjate si yo hoy vemos a una persona por la calle vestido de piel de camello, con un cinturón, comiendo langostas y miel silvestre. ¿Qué es lo primero que se viene a la mente? Este chico es rarito, por lo menos es raro. Lo menos es raro, ¿no? Fíjate cómo comienza su ministerio, su llamado, a un chico que cualquier joven, cualquier persona que lo viera, hubiera dicho, yo no sé quién es, pero que es raro, es raro. Y yo me hago una pregunta. Cuando alguien conoce tu vida, que tú tienes un llamado, que eres hijo de Dios, y que estás, como yo, llamado a obedecer la palabra de Dios, la gente te ve, qué chico raro, qué chica rara, o nadie se da cuenta de tu llamado. Nadie se da cuenta que eres hijo de Dios. Nadie te da cuenta que has sido apartado para algo. Porque Juan, cuando al verlo, todo el mundo se da cuenta que había sido llamado por algo. Por cómo estaba vestido, por lo que comía. Me llama la atención como Juan el Bautista empieza a predicar, ¿no? Y vamos a ver cuál fue la predicación de Juan el Bautista. Su ministerio fue evangelizar, preparar el camino, decir que llegaba ese Mesías tan esperado. No solamente le anunció la llegada, sino que dijo, aquí está la llegada, ya lo vamos a ver. Él fue participante de la llegada de ese Mesías esperado. Pero en ese ministerio se dan cuenta que él predicaba de Jesús y hacía que las personas miraran a Jesús, no que miraran a él. Ya vamos a ver que cuando vamos recorriendo la historia, Juan el Bautista, cuando aparece Jesús después del bautismo, Juan el Bautista empieza a decrecer y a desaparecer en la historia. Había cumplido su función. Y querido hermano, fijémonos un poco en cuanto al ministerio de Juan el Bautista, la humildad de Juan el Bautista. Yo te hablé de que vamos a hablar de la grandeza de un hombre. Vamos al relato de Mateo 3, de su bautismo. Mateo capítulo 3, de 13 al 15. Fíjate, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, recuerdan que él estaba bautizado en el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Wow. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Fíjate. Él entendía su condición, decía, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres mi Salvador? ¿Cómo yo voy a bautizar a mi Salvador? La respuesta de Jesús es contundente. Deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús está diciendo aquí en esta parte, muy teológicamente hablando, Él está diciendo, es necesario que yo cumpla toda la ley, porque como hombre debo ser perfecto. Estoy ampliando la teología de este versículo. Jesús está diciendo, es necesario que se cumpla toda justicia, que yo delante de todo el mundo y delante de Dios cumpla toda la ley, porque Él no tenía pecado. El bautismo era para arrepentimiento de pecado, pero Él no teniendo pecado, Él iba a obrar toda la justicia
para que se pudiese cumplir lo que dice en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que hallásemos justicia en él. La condición de Juan el Bautista aquí, querido hermano, es decir, yo no puedo. Se oponía. Tú eres mayor que yo. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Es muy fácil decir, no, claro, por supuesto que Dios es mayor pero a la hora de mirar a tu hermano, por ejemplo, ¿cómo te ves? ¿Tú eres de aquellos que, como dice la Escritura, hay que mirar a los demás como superior a uno mismo? A la hora de predicar el Evangelio o pararte en un púlpito, ¿tú te crees mayor o mejor o en un más alto grado con lo que te están escuchando? ¿Tú cuando te acercas a predicar el Evangelio a alguien que va derecho al infierno, te crees mejor? ¿O lo haces por la misericordia misma que Dios tuvo contigo? Que estás ahora tú ejerciendo misericordia con la otra persona y le estás hablando de Cristo. Porque estás recordando que Dios también se acordó de ti y tuvo misericordia de ti. ¿Cuál es la motivación, querido hermano, por la cual predicas el Evangelio? ¿Cuál es la motivación por la cual sirves a Dios? Vienes a la iglesia. ¿Es esa condición de humildad? ¿Es esa condición de reconocernos necesitados de Dios? ¿De que todo lo que tenemos es por Él? Fíjate que el ministerio de Juan el Bautista parece ser algo muy pequeño. Entró en la historia y como que desapareció muy rápido. Luego de la predicación, después del bautismo del Señor Jesús, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Fue enviado a la cárcel. Y en la cárcel, cuando él se opuso a esa relación de adulterio que tenía el rey, una trama, un plan, y fue decapitado. Se acabó Juan. ¿Qué nos puede dejar alguien que pasó tan rápido en la historia? Fue un hombre que cumplió la voluntad de Dios y desapareció. ¿Qué legado nos deja Juan, queridos hermanos, a nosotros? Simplemente haber sido el precursor del Mesías. Haber, como dice la Escritura que hemos leído en Malaquías y en Marcos. Vayamos a Marcos porque quiero unos detalles de esto que nos dejó realmente Juan. En la descripción de Marcos tenemos muchísimos detalles del legado de Juan. Marcos capítulo 1, como lo estuvimos leyendo al comenzar, dice: vos que claman en el desierto, el versículo 3, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Te diste cuenta que dice en otros pasajes, como en Mateo, como en Lucas, que él era voz que clama en el desierto, voz de uno que clama en el desierto? Su mensaje, ese clamor de Juan el Bautista, no era suyo, era de Dios, era del Señor Jesucristo. Él mismo estaba clamando a través de Juan el Bautista. Y esto es muy importante. Juan el Bautista no estaba diciendo lo que a él le parecía. Voz que clama de uno en el desierto, no era su propia voz. Era la voz de Dios proclamando la venida de su Hijo. Querido hermano, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando tú predicas la palabra, no estás dando tu propia voz. Hermano, ¿recuerdan el pasaje que dice que cuando nosotros predicamos el Evangelio, es como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios? Cuando tú predicas el Evangelio, estás haciendo esa voz que clama, reconciliados con Dios. Porque hermano, esa persona a quien tú amas, tu compañero de trabajo, tu familia, tu amigo, la persona que te rodeas al lado, si no tiene a Cristo, va al infierno. Un mensaje poco escuchado en los púlpitos de hoy en día: el infierno. Todo se habla del cielo, todo se habla de la mejor vida aquí,
Todo se habla de lo que tú puedes lograr y beneficiarte con Cristo, pero nadie habla de lo que Cristo te ha salvado. Pero si tú no tienes a Cristo, no estás salvado, tú estás perdido. Él mismo lo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que posiblemente se salva, se pierde, perdón. Lo que estaba perdido. Las personas que están fuera, querido hermano, que son tus amigos y a quien tú dices que amas, y si tú no le predicas, no sé hasta qué punto le amas realmente, porque están perdidos sin Cristo. Y alguien como Juan el Bautista nos deja el legado hablando de estas cosas. A aquel le costó la vida, le cortaron la cabeza por hablar del pecado. Yo no sé si tú le tienes miedo a hablar a alguien amigo tuyo y le hablas como si nada, pero quizás tú le tienes miedo ya hasta a tu jefe de hablarle de Dios. Imagínate hablarle ante el rey, sabiendo que puedes perder la cabeza. Pero sin embargo Juan el Bautista declaró el Evangelio. Y el Evangelio que Juan el Bautista predicó, querido hermano, es que había que arrepentíos. ¿Ese es el Evangelio que escuchamos hoy en día? ¿A que solamente escuchas, ven a Cristo para ser feliz? ¿A que solamente escuchas, ven a Cristo para ser próspero? ¿A que solo escuchas, ven a Cristo para ser sano? Eso no es el Evangelio, que es desde el comienzo, de donde Dios rompe el silencio y entra en la historia. Él dice, arrepentíos. Arrepentíos de vuestros pecados y bautícese. Querido hermano, te das cuenta que hay muchas cuestiones que son de orden en la iglesia. Voy a hacer un pequeño paréntesis para que quizás desde este pasaje pueda entender por qué las iglesias se establecen como que para participar de la cena hay que estar bautizado. Porque teológicamente, y eso es así, para bautizarse solo tienes que creer. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Pero la Escritura dice, arrepentíos y bautícense. Una verdadera persona que ha creído en Cristo vive una vida de arrepentimiento y hay frutos de arrepentimiento. Y lo que estamos haciendo en la iglesia cuando ponemos un orden de decir, hasta que no te bautices, no puedes participar en la cena, es un acto de amor, no de legalismo. Porque estamos cuidando tu vida. Porque no entiendes que a los fariseos le dijo, generación de víboras, preséntense como frutos de justicia. ¿Saben que los que se bautizaban allí no eran los religiosos, los fariseos? Ellos huían de eso. Porque ellos no tenían de qué arrepentirse. Ellos no tenían condición de pecadores como todos los demás. ¿Te das cuenta que el mensaje, que este principio que la iglesia tiene, o la mayoría de las iglesias tienen, es un principio desde las Escrituras? Sí, no hay un versículo que lo diga, pero es un principio basado en el amor, basado en las Escrituras. Arrepentidos, por lo menos tenemos que ver que hay arrepentimiento, que hay frutos de justicia, como le reclamaba Juan el Bautista a los fariseos, aquellos que decían tener una relación con Dios. Y eso pasa en las iglesias ahora. Participan de la cena, se bautizan a los 2 días. Porque la Biblia dice que hay que creer. Sí. ¿Y qué estás bautizando? Inconversos quizás. Porque si tiene que haber frutos de arrepentimiento. No te hablo de una perfección, te hablo de una vida que va siendo santificada día tras día. Es un acto de amor el orden de esperar un tiempo para que las personas entiendan qué significa la muerte y la resurrección de Cristo. Tú te has puesto a pensar, querido hermano, ¿por qué personas pueden llegar a estar viviendo en iglesias diciendo amén a tantas estupideces y barbaridades y blasfemias? Simplemente porque no son creyentes. ¿No te has dado cuenta de eso? No solamente porque están engañados con una falsa doctrina, es que no tienen el Espíritu Santo de verdad, porque es el Espíritu Santo de verdad, como dice la palabra, y que los guía a toda verdad, por eso siguen engañados. Porque no tienen el Espíritu Santo, porque no se predica el Evangelio. Así que, hermano, desde el mensaje de Juan el Bautista podemos aprender que el principio de esperar un tiempo que haya frutos de arrepentimiento para bautizarte es un acto de amor.
Es un acto de amor. Porque como verás en las Escrituras, muchos no se acercaban a Él porque no consideraban ser pecadores, aunque creían en Dios. No había de qué arrepentirse, según muchos religiosos. Así que, hermanos, no queremos que esto pase en las iglesias. Seguimos avanzando. Sigamos con más lecciones de vida. Fíjate que dice, y Juan estaba, el versículo 6. Vamos a aprender algo muy importante. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Imagínate si ahora dice el pastor de la iglesia, hermanos, si queremos parecernos a los profetas del Antiguo Testamento y queremos ser bíblicos, ahora las mujeres y los hombres, ¿no?, vestidos con piel de camello, cinturón en el cuero y a comer langosta y miel silvestre. Algunos dirían, bueno, por lo menos que la piel de camello no huela a camello. ¿Han olido el camello? ¡Uah! Horrible. Dice, vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestres. ¿No te das cuenta que aquí, bueno, mira, él estaba viviendo de esa manera, pero estaba ¿en dónde? ¿En la gran ciudad? ¿En dónde? En el desierto. ¡Wow! Fíjate cómo tiene que ver el Evangelio con todo este relato bíblico. El Evangelio de Jesucristo. Con lo que estábamos escuchando aquí de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés le dijo al pueblo, Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo al desierto para que me sirvan? Ahora Dios escoge un hombre y lo saca al desierto para que le sirva. ¿Será que el desierto tiene algo que decirnos, querido hermano? Creo que Julio una vez lo compartió a este pensamiento, a este argumento. Dios usa el desierto en la vida, queridos hermanos. A través de toda la historia lo podemos ver claramente en las Escrituras que Dios usa el desierto para Él revelarse, para Él llamarte, para hacer cosas en tu vida y en la mía. A que si estamos en la gran ciudad, no tenemos tiempo de mirar ni para arriba ni para los costados. Estamos siempre mirando el pupo, nuestro ombligo. Dios tiene que a veces sacarnos al desierto para hablarnos. Dios tiene que a veces sacarnos al desierto de nuestra vida para que no haya ninguna muleta, ningún sostén, nada que mirar, nada que alcanzar, solamente a Dios. Te hago una pregunta más, que esto tiene que ver con el Evangelio que estamos compartiendo. Creo y espero que tú cuando dices que has recibido a Cristo, es porque estás encontrado en un desierto y has visto tu condición. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que se encuentran en bancarrota espiritual, los que se encuentran en ese desierto donde no hay nada con qué sostenerte. Si tú no has encontrado a Dios en ese desierto, examínate. Porque quizás Dios es una de esas cosas tantas que había en el lugar que estabas. Y has escogido, a Dios también. Mis deseos, mis proyectos. Dios. Sí, venga, conmigo. Dios te llama en el desierto, Dios te llama en esa condición de bancarrota espiritual para entender su propósito. Eso es cuando recibimos a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando hay cristianos que han sido sacados del desierto para su llamado y están como el pueblo de Israel? Van 40 años en el desierto porque todavía no han entendido quién es Dios. Y viven en un desierto espiritual. Viven sosteniendo su vida en un montón de muletas. En un montón de recursos. Como si fueran ignorantes. Pero realmente lo son. Si tienen la Escritura y son creyentes. Tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? ¿Quiénes solamente viven de acuerdo a los deseos que tenías antes en vuestra ignorancia? Que fue la predicación del domingo pasado. Dice, ya no anden como los demás, que vivían de acuerdo a su ignorancia. ¿Cómo puede ser que haya cristianos que viviendo aún en el desierto,
cuando han sido sacados. Se los llamó de un desierto para vivir una vida abundante. Y esto no es doctrina de prosperidad, esa es la palabra de Dios. Yo he venido para que tengan vida eterna y vida en abundancia. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos todo. Todo para vivir una vida de piedad. Así que este Juan nos enseña que él fue sacado, fue separado, fue llamado a servir en un lugar de desierto. En ese lugar donde solamente se pudo concentrar en su llamamiento y en la función que tenía. Él iba delante del rey. Él era el mensajero del rey. Él no era el rey. Recuerda que la gente le dijo, ¿serás tú? Y él dijo, yo mismo ya se lo he dicho, yo no soy. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, de su calzado. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizaré con el Espíritu Santo. Un hombre que cuando después del bautismo empezó a decrecer. ¿Qué nos enseña Juan? Aparte de lo que venimos hablando, que cuando una persona conoce a Cristo, empieza a desaparecer. ¿Qué empieza a desaparecer? El yo. ¿Se acuerdan? Antes de Cristo. Yo quiero, yo anhelo, yo deseo, yo voy, yo hago. Pero después de conocer a Cristo, no es la misma respuesta. Es, si Dios quiere, si el Señor quiere, si es su voluntad, yo hago, yo voy, yo digo. Ya no sois vuestros, sois de Dios. Querido hermano, ¿tú crees realmente que eres de Dios? ¿O solamente sabes que eres de Dios? No es lo mismo saber que creer. Y como el viernes compartimos en la comunión de la comunidad, muchos decían, lo que pasa es que la mayoría de las veces sabemos muchas cosas, pero se nota en cómo vivimos. Una hermanita que hace poco que está, podía entender que es fácil decir, pero se nota que si es verdad o no a la hora de vivir. ¿Te das cuenta? Juan fue llamado para una misión, pero fíjate que Dios lo llamó al desierto a hacer esa misión, donde no dependía nada más que de Dios. Ese era su sostén. ¿Por qué tú puedes creer que Dios te puede llamar a hacer su ministerio, pero sin dejar de hacer todo lo que tú quieres? ¿Dónde está el pasaje donde tú me puedes decir que Dios te dice, haz lo que quieres, viva como quieras y también haz mi ministerio? Haz cumplir el llamado en ti. No existe. ¿Sabes por qué no existe? Porque el llamado de Dios es, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Arrepentirse de sus pecados, despojados del viejo hombre, con sus deseos y sus vicios. ¿Dónde está Él? Ven a Cristo, haz una oración y vive como quieres. ¿Dónde está? Ese es el evangelio que se está predicando hoy, pero no es el evangelio de la Biblia. Por eso, hermano, que yo sé que a veces somos pesados los pastores de esta iglesia, con la santidad, con el compromiso, pero es que ese es el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que le cree. Si tú estás creyendo en el evangelio, que no es el evangelio, tú vas pensando que vas al cielo, camino al infierno. Es lo mismo que decía el apóstol Pablo y el apóstol Santiago. Una fe verdadera es una fe que se evidencia en obras. No es fe más obras. Es fe que se evidencia en obras. Así que, hermano,
Juan nos enseña que él se separó de todas las cuestiones de este mundo para poder cumplir su función. Fíjate que su dieta, ahora vos fíjate una cosa, mirá, compará el llamamiento de Juan el Bautista y lo que él hizo con los pastores de hoy en día, o con los cristianos que creen que Dios le está pidiendo lo mismo. Un hombre como Juan, que Jesús mismo dijo, ¿qué dijo Jesús de él? Que de toda persona que ha nacido, el mayor, el más grande, es Juan. Wow. Juan no se hubiera merecido comer en un buen restaurante lujoso, caviar, un chuletón, como dicen aquí en España, un buen chuletón. No se podía haber vestido con los mejores modistos y acá del mundo. Fue lo más grande que hombre pisó la tierra después de Jesucristo. Wow. Sin embargo, él decidió comer langostas y miel, vestirse con un cuero de camello y un solo cinturón, y ya está. Y predicar por todo lugar. Esto es un llamamiento, querido hermano, radical. Radical. No nominal, radical. Querido hermano, la raíz del Evangelio es que tú fuiste separado para Dios. Cuando Dios te llamó, tú pasaste a pertenecer a la iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Y qué significa iglesia? Díganos, están en las cámaras, va a salir en las redes. ¿Qué significa iglesia? Los llamados fuera. Tú viniste a Cristo y Dios dijo, fuera de este mundo. Te separo para mí. Ya no vives para ti, vives para mí. No hay tal evangelio con tu mejor vida está aquí, como lo dicen muchos falsos maestros. Tu mejor vida no está aquí, querido hermano. Tu mejor vida está en los cielos. Y tú aquí solamente eres un peregrino, un extranjero, alguien que está de paso. Y mientras está de paso se separa de todo el mundo para vivir para Dios. Predicando el Evangelio, llamando a todos al arrepentimiento. ¿Qué te sirve vivir y ganar este mundo si pierdes tu alma? ¿Qué te sirve ganar este mundo, tener casa, auto y carrera y todo lo que quieres, pero tu madre y tu padre se van al infierno? Tus hijos, tus hermanos, tus parientes. No será por culpa tuya. Pero si tú no les has hablado, cuando Dios te puso al lado de esas personas para hablar de Jesús, querido hermano, no digas que amas. No digas que amas si no te importa la salvación de los que están al lado tuyo, de los que dices amar. Tienes el llamado de parte de Dios, que Dios te ha quitado de este mundo. Estamos, pero no somos, como dice 1 Juan, ¿recuerdan? Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pero, querido hermano, como todo lo que venimos hablando de esta iglesia hace años, si realmente amas a Dios, obedece sus mandamientos. Si tú amas a quien está al lado tuyo, predica el Evangelio. Y ya, por supuesto, es la responsabilidad de la persona. Pero tu responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura. Pero el Evangelio, no el compañerismo que se predica hoy en día. Vamos todos para la iglesia, Cristo viene pronto. Se hacen canciones así, en serio. Yo la he escuchado. Como si fuera la cancha de fútbol. Vamos todos para la iglesia. No, la iglesia es el lugar donde los santos se reúnen a adorar a Dios. No es el club. Es donde se sirve a Dios. Es donde los redimidos siguen siendo edificados en la santidad y en el amor a Dios y en la comprensión de las Escrituras para poder agradar a Dios. Entonces, querido hermano, predica
a Cristo, pero predica con el Evangelio, y el Evangelio involucra lo que involucró en Juan el Bautista. ¿Sabes qué? Decirle a la gente que tiene que arrepentirse de sus pecados. Decirle a la gente que sin santidad nadie verá al Señor. Querido hermano, hay muchas más cosas para hablar de la vida de Juan. Hay un pasaje que todos sabemos en memoria, Mateo 28. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he guardado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ir y hacer discípulos. Predicar el Evangelio. Ayudar a las personas a seguir creciendo en el Evangelio. Y dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Así declaro, queridos hermanos, es el Evangelio real. De personas que cuando se convierten a Cristo, cuando entregan su vida a Cristo, hay un cambio. Que pasan a ser aprendiz de Jesucristo, discípulos de Jesucristo. ¿Tú eres un discípulo de Jesucristo? ¿Tú eres un aprendiz de Jesucristo? La gente puede decir de ti lo que decían de los discípulos, que eran pescadores, eran bastante brutos, bastante ignorantes, ninguno académico. Pero todo el mundo se había dado cuenta que habían estado con Jesús. ¡Wow! ¿Sabe por qué Juan? ¿Sabe por qué Juan es un sinónimo de grandeza? Porque Juan tenía cercanía con Jesús. ¿Tú quieres ser grande? Como dice la Escritura, grande en Dios, pasa tiempo con Jesús. Si quieres hacer cosas grandes para Dios, pasa tiempo con Jesús. Y no me hablo de hacer cosas en otros lugares, te hablo de hacer cosas grandes en tu vida, que lleves una vida santa, íntegra. Que todo el que se encuentre contigo diga, wow, Dios es real. Dios es real. Querido hermano, nosotros también tenemos el mismo legado que Juan el Bautista. ¿Sabes qué es? Preparar el camino a través del Evangelio para que otros puedan llegar a Cristo. No estamos vivos para otra cosa. Lo he dicho muchas veces en esta iglesia. Si Dios quisiera que estuvieras vivo para ser santo, te hubiera quitado la vida en el momento de la conversión y estarías en el cielo totalmente santo y glorificado. Si Dios nos mantendría en vivo para ser un gran adorador, como lo somos de esta iglesia aquí en la alabanza, el mejor, el más perfecto, sin ningún problema, te hubiera quitado la vida del Señor una vez convertido y serías allí a adorar perfectamente con millones de ángeles en los cielos, diciéndole santo, santo, santo. Pero no. Ha sido salvado y preservado la vida, no para la casa, la mujer, el perro, el coche, los hijos. Ha sido salvado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Sos llamada, querida hermana, como esa voz que clama en el desierto, arrepentíos. Dios quiere hablar a través tuyo. Dios quiere gritar a través tuyo. Dios quiere reconciliar al que tenés al lado con Él a través tuyo. Yo estoy contento que ya hay pocas, ya se cubrieron las sillas de esta iglesia. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Comprar más. Para que todos vamos a seguir ejerciendo nuestro llamado. Pero recuerda, fuimos llamados, separados para una función. No hay un solo pasaje que diga, aparte de todo lo que ustedes desean, quieren y sueñan en su vida, también estoy yo. Jesús dijo, tome su cruz, niéguese cada día, diariamente, y me sigue.
Así que todo se trata de esa relación con Dios desde su llamado. Y para terminar, te voy a hacer una sola pregunta más. ¿Tú sabes cuál es tu llamado? ¿Para qué estás aquí? Sé que todos nos haremos pastores. Todos nos haremos evangelistas. Pero ¿tú sabes si tienes don de misericordia y lo estás usando? ¿Tú sabes si eres una persona que tiene la generosidad, el don de dar? ¿Lo estás ejerciendo? Dios te ha provisto para eso, pero tú lo guardas para ti. Dios te ha dado el ministerio, el don de la exhortación. ¿Eres alguien que anima a los demás? El don de exhortación es esa persona que llega con una palabra justa en el momento necesario. Que otro te lo está diciendo, pero él llegó y dijo, mira, te leo este versículo. ¡Pum! Dios te habló. Don de exhortación, de misericordia, don de fe, don de dar, de presidir. Querido hermano, ¿sabes para qué Dios te ha llamado? Es una irresponsabilidad de parte tuya y mía si no tenemos en claro el llamado de Dios. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Y saben qué dice la Biblia? Redimir bien el tiempo, porque los días son malos. No puedes decirle a Dios, espera. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios, en su palabra dice que no hay quien detenga su mano. Cuando tú sigues diciéndole a Dios, espera, 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 vas a terminar haciendo lo que Dios quiere por las malas. Porque Dios a sus hijos, a quien ama, disciplina. No esperes la disciplina de Dios, querido hermano. Es mejor el silbido apacible en el oído que un trueno, una tormenta en tu vida, para que dejes de vivir en esa ignorancia. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, Señor, alrededor de tu palabra. Señor, este gran hombre fue así porque estaba al lado tuyo, Señor, y qué pequeño que nos sentimos cuando estamos al lado tuyo, Señor. Pero ahora no es así, Señor, tú nos has llamado con un propósito. Fuimos salvados con un propósito. Señor, el propósito sabemos claramente que es darte la gloria a ti. Pero aún nos has dejado la vida. Cada uno de nosotros tenemos una vida para vivirla entregado a ti, Señor, en lo que tú nos hayas mandado para hacer. Cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente el uno al otro. Señor, yo te ruego por esta iglesia para que mis hermanos y, Señor, y mi vida también sea alguien que realmente está viviendo lo que tú quieres que vivamos, Señor. Dios, cambia. Dios, ayuda al compromiso. Dios, ayuda a dejar la pereza. Señor, danos pasión por tu palabra. Señor, danos pasión por servir a los demás. Realmente, Señor, te pedimos que nos des amor para con los demás, Señor. Pero no el amor que este mundo ofrece, sino como el tuyo, Señor. Amar como tú nos amaste. Perdonar como tú perdonaste, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Nos reconocemos necesitados, Señor, de todas estas cosas que humanamente tenemos, estas carencias. Pero también reclamamos, Señor, desde tu palabra, que fuimos investidos de poder, Señor, por tu Espíritu Santo. Y hoy podemos vencer al pecado. Hoy podemos, gracias a tu sacrificio, vencer la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Dios, ellos no son nuestros reyes, son nuestros enemigos, pero solo tú eres el rey. Porque tú eres el rey de reyes, Señor. Dios, ayúdanos a vivir estas verdades. Ayúdanos a creerlas. Señor, tenemos tantas cosas que pedirte, pero también tantas que agradecerte, Señor, porque en cada domingo, en cada día que abrimos tu palabra, podemos encontrar en ella todas las respuestas para poder vivir la vida de piedad que tú nos demandas vivir. No tenemos excusas, Señor, delante de ti. Dios, ayúdanos. Señor, te ruego por esta iglesia, por esta amada iglesia, Señor.
Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Amén.